Aboru Aboyaboshishe, les habla Omo Aboiculola de parte del Concilio Chura Orire. Hoy vamos a hablar un poco sobre los mandamientos de Ifá consignados en el Lodus de Ifá, Ika Ofun. Dice que Ika el Blanco adivinó Ifá para los 16 sacerdotes mayores de Ifá, cuando ellos venían al Ileife y ellos pedían tener larga vida. Dice que ellos preguntaron si ellos como sacerdotes de Ifá podrían tener larga vida, como lo declaró Olodumare. Cuando consultaron Ifá, Ifá les avisó por medio de 16 mandamientos todo lo que tenían que hacer para conservar una larga vida. En los 4 primeros mandamientos, Ifá les avisó que no llamaran Eshuru, que es un tipo de ñame, a Esuru, que es un tipo de papa. Ifá también les avisó que no llamaran Esuru, que es un tipo de cuenta sagrada, a Esu, que es un tipo de grano. Ifá les avisó que no llamaran Odide, que es un loro, a Ode, que es un papagayo. E Ifá les avisó también que no llamaran a las hojas de Iroko como hojas de Oriro. Dice que el hecho de que algo se parezca no quiere decir que sea lo mismo. Existen muchos babalawos, muchas Illanifá, pero ninguno es igual. Existen con, sin conocimiento y de todas formas son babalaos o Illanifa. Dice Ifá en el Oddu Ofummeyi que todos venimos para funciones diferentes. Dice que cuando Olodumare creó al ser humano, lo creó con 3 características: el ser líder, el ser seguidor y el ser observador. Y dice que dentro de estas características también tendría libre albedrío el ser humano. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que todos somos iguales, así nos parezcamos. Todos venimos con un destino totalmente diferente. Y por eso debemos valorar a cada persona por lo que es. Y por eso no debemos juzgar a las personas. Ifá dice que no debemos juzgar. El babalao no juzga. Que simplemente con todas esas funciones que existen en el mundo, en algún momento seremos líderes, pero en otros momentos, debido a que la vida no es estática, seremos seguidores u observadores. Todo depende de las habilidades que tengamos en el momento en que se necesiten esas habilidades. Y no tiene nada de malo, porque hay ciertos puestos que hay que ocupar según el destino de cada uno. Así que darle el lugar a cada persona o cada ser, darle el lugar que se merece es importante. Estos 4 mandamientos también hablan sobre que debemos dirigirnos siempre a quien nos debemos dirigir, dar las gracias, por ejemplo, a quien debemos dar las gracias y no a otro, como dice Osheogunda, porque puede ser algo muy doloroso. Dice que si tú no llamas a las personas o a las cosas por su nombre, si tú no hablas con la verdad, que es lo que significan estos 4 primeros mandamientos, te estás engañando a ti mismo. De hecho, no solamente te harías daño a ti, sino a tu alrededor también, y le harías daño a tus hijos, a tu familia. Hay una historia en Oturameji que dice que había un tipo de ave llamada orofo que siempre se quejaba, estaba muy vieja y siempre se quejaba porque no podía tener hijos. Dice que estaba preocupada por eso y por eso consultó Ifá. El babalao le dijo que debía ofrecer el boy, que sobre todo no debería hacer comentarios irónicos, debía ser muy prudente. Estos 4 mandamientos también hablan de la prudencia, al decir la verdad y al llamar las cosas por su nombre, no llamarlas de otra manera. Entonces dice que ella no creyó en las palabras del babalao, no ofreció el bo, pero que igual, como se le dijo que sí iba a tener hijos en su adivinación de Ifá, dice que los tuvo y que en esos momentos cuando los hijos estaban creciendo no podía asistir a diversos eventos y ella siempre decía que cuando llegaba tarde o no podía asistir que era porque tenía que hacer muchas cosas en la casa, que tenía que cuidar a sus hijos, era súper orgullosa con sus hijos, alardeaba mucho de sus hijos. Bueno, dice que un día el pueblo entró en hambruna y que no tenían nada que comer. Entonces, como ella se la pasaba hablando tanto, creó una energía que decía no tengo tiempo para nada, ellos asumieron que en su casa había comida, que en su casa estaban sus hijos. Y como era una ave, pues todo el pueblo la fue a buscar, mataron a su familia, a sus hijos, la mataron a ella para consumírsela. Entonces dice que debemos ser muy prudentes con lo que hablamos, no quejarnos tanto, decir siempre la verdad. Y existen diversos ordus de Ifá en donde se habla mucho de esta honestidad, de hablar con la verdad.
dice que esto puede llevar a muchas consecuencias, incluso psicológicas, mentales. Dice que hay personas que tanto decir mentiras, pues eso es lo que ellos mismos se creen, una mentira, o crean una mentira para ellos mismos. Dice en el Oddu Difa Hirosun que había una mujer que vendía harinas en el pueblo, en el mercado, y que todos los días decía que no vendía lo suficiente. Dice que nada era suficiente para ella, que ella se iba con una, dos bolsitas y que solo vendía una. Entonces siempre que le preguntaban cómo le estaba yendo a su empleo, ella siempre decía, no, me está yendo muy mal, está muy suave, no se vende. Siempre se quejaba y decía que no se vendía, pero casi siempre vendía algo. Pues resulta que consultó Ifá y el Babalao le aconsejó ofrecer Ebbo y le dijo que aparte del Ebbo material, ella debía ser honesta y debía ser agradecida. ¿Ok? Dice que cuando ella hizo su Ebbo, empezó a vender 16 veces más de lo que vendía. Todo lo vendía. Dice que ella se iba con bolsas para la venta en el mercado y que todo absolutamente lo vendía. Pero cuando le preguntaban las personas que cómo le estaba yendo, que si estaban mejorando la situación en su empleo, ella decía que no estaba vendiendo lo suficiente, que estaba muy difícil vender, de manera que ella misma se mentía. Y al mentirse ella misma, pues ella creaba cierta realidad. Pues resulta que toda esta energía, toda esta información llegó hasta los babalawos. Y los babalawos dijeron, vamos a verificar si ella si está tan mal después de que le hicimos el embo y a ver qué es lo que está pasando. Cuando llegaron a la casa de ella, pues se dieron cuenta que tenía mucha ropa, que todos los días se ponía ropa diferente, que su casa había cambiado, que estaba con lujos, que tenía comida, que tenía de todo, que había mejorado su calidad de vida. Y le preguntaron que cómo le estaba yendo, ella seguía diciendo que las ventas no eran lo suficiente. Entonces muchas veces las mismas mentiras que nosotros decimos no las creemos nosotros mismos. Por eso es importante decir la verdad, no solamente es por los demás, sino también por nosotros mismos. A veces no tenemos todo de frente, pero no somos agradecidos y es por la misma mentira que nosotros nos creamos. Ifa dice que siempre que nosotros tengamos la verdad en nuestra boca, el ser honesto, siempre vamos a tener una consecuencia benéfica. Dice también que según nuestros actos, siendo honestos o siendo deshonestos, pues van a tener una consecuencia. En el Oddu Difa o Turameji también hay una historia en donde dice que hay un refrán muy conocido que dice el que se hace el bien, el que hace el bien se lo hace a sí mismo y el que hace el mal se lo hace a sí mismo. Dice que había un cieguito que viajaba por el pueblo pidiendo de una manera muy particular. El que hace el bien se lo hace a sí mismo, el que hace el mal se lo hace a sí mismo y que así la gente le colaboraba. Dice que de tanto decir eso, llegó a oídos del rey y que el rey era bastante déspota, que tenía mal carácter, era recalcitrante, era bastante problemático, conflictivo, y que él lo mandó a llamar y él dijo, bueno, pero ¿por qué dice estas palabras tan sabias? Y estas son palabras de gente de clase, no que lo diga un ciego mendigo. Entonces le preguntó él por qué decía esto. Él le dijo que eso era una bendición que traía desde el cielo para la gente. El que hace el bien se lo hace a sí mismo, el que hace el mal se lo hace a sí mismo. Dice que el rey le, le decidió darle un regalo, pero el regalo era si se trataba de un cieguito, metió dentro de un saco una serpiente venenosa y se la entregó y le dijo, bueno, mira, te regalo esto, ¿cierto? Trató de engañarlo. Dice que cuando el cieguito se fue, se colgó su saco y se fue, solo le dijo, el que hace el bien se lo hace a sí mismo y el que hace el mal se lo hace a sí mismo. Dice que cuando iba saliendo del palacio el cieguito, el hijo del rey, que era igualito a él de conflictivo, de problemático, de mal carácter, se le acercó y le dio rabia que su padre le diera un regalo, le pegó una bofetada, le quitó el regalo y le dijo que se fuera. Y el cieguito solo le dijo, el que hace el bien se lo hace a sí mismo, el que hace el mal se lo hace a sí mismo. El hijo del rey se fue para su cuarto, abrió el saco, la serpiente salió y lo mordió en el cuello. Dice que todo el mundo se dio cuenta y intentaron salvarlo, pero no pudieron. El hijo del rey murió y cuando lo llevaron a presentárselo, a mostrárselo al rey, el rey recordó las palabras del cieguito que decía, el que hace el bien se lo hace a sí mismo, el que hace el mal se lo hace a sí mismo. Entonces, no hay una mentira
que no nos haga daño a nosotros mismos. No hay una palabra maldicha que no nos haga daño a nosotros mismos. Y no hay un acto mal hecho que no nos vaya a hacer daño a nosotros mismos. Aboru aboye, aboshishe.